Hola y bienvenidos a otro vídeo programa. La teletransportación, ese fenómeno que consiste en el traslado de una persona u objeto de un lugar a otro instantáneamente. Es muy recurrente en el contenido audiovisual de entretenimiento como películas y series de ciencia ficción. ¿O es un hecho que se puede demostrar? Hoy en día se está investigando sobre esa posibilidad e incluso es muy posible que ya la tengan desarrollada. Ya hubo un caso de un barco de la Armada Americana, pero al parecer no salió muy bien. De hecho, hay relatos de personas que supuestamente han desaparecido de repente, y podemos encontrarnos con este fenómeno en los mitos y leyendas de muchas culturas. Pero el caso que os quiero comentar ocurrió en el siglo XVI a un soldado español. Concretamente ocurrió en 1593, cuando un soldado de ropajes extraños apareció entre los centinelas que guardaban la Plaza Mayor de Ciudad de México. Este soldado vestía lo que parecía ser un uniforme de un guardia y era totalmente diferente al que llevaban el resto de guardias que le rodeaban. Este soldado, que se llamaba Gil Pérez, un militar de época destinado en Filipinas, que apareció repentinamente en México, a más de 9.000 millas náuticas de Manila, donde se encontraba este soldado. Este caso figura en los registros oficiales de México y que nunca se ha resuelto. La historia de Gil Pérez se remonta al siglo XVI, como comenté anteriormente, cuando era soldado español y guardia del palacio del gobernador de Manila, en Filipinas. Su vida era más o menos la típica de un soldado durante esa época, hasta que una mañana del 24 de octubre de 1593, Gil Pérez estaba de guardia en el palacio cuando ocurrió algo inesperado. Era un día bastante caluroso. Gil Pérez decidió descansar en una de las paredes del palacio y cerró los ojos por un momento. Tras abrir los ojos pocos segundos después, Gil se dio cuenta de que ya no estaba en el palacio, sino apoyado en una pared de un edificio completamente diferente. Seguía teniendo el uniforme correspondiente a los guardias del palacio del gobernador de Manila, que no resultaba nada familiar en aquel lugar, y la gente empezó a acercársele para hacerle preguntas. Gil Pérez admitió que, aunque se daba cuenta de que ya no estaba en Filipinas, no tenía ni idea de dónde se encontraba ni de cómo había conseguido llegar hasta allí. Unos oficiales del lugar le explicaron que se encontraba en Ciudad de México, pero Gil Pérez se negó a creerlo, replicando que había recibido órdenes en la mañana del 23 de octubre en Manila y que era imposible que hubiera llegado a Ciudad de México en la tarde del 24. Gil Pérez fue llevado ante el Tribunal de la Santa Inquisición y allí fue sometido a un interrogatorio exhaustivamente. Pérez contó a las autoridades que había viajado de Manila a México, en menos tiempo de lo que tarda en cantar un gallo. Durante el interrogatorio, Pérez repitió la misma historia una y otra vez, siendo recogido su testimonio por el fraile Gaspar de San Agustín. He aquí las declaraciones de Pérez tal y como las transcribió el fraile. Mi nombre es Gil Pérez. En cuanto a estar aquí de guardia, hago en la medida de lo posible lo que se me ordenó. Se me ordenó esta mañana montar guardia a las puertas del palacio del gobernador de Manila. Sé muy bien que este no es el palacio del gobernador y evidentemente no estoy en Manila. ¿Por qué o cómo ha podido ocurrir? Lo desconozco. Pero estoy aquí y este es algún tipo de palacio, así que cumplo con mi deber en la medida de lo posible. La pasada noche, el gobernador de Filipinas, su excelencia don Gómez Pérez das Mariñas, le cortaron la cabeza con un hacha y murió por esta causa. Efectivamente, el soldado decía la verdad, puesto que el gobernador de Filipinas había sido asesinado por remeros chinos cuando se dirigía con una flota de galeras a sitiar Ternate en Cavite. Das Mariñas no encadenó a los remeros al preferir mostrar un gesto de buena voluntad y humanidad, como era costumbre en la época, y les permitió llevar armas. 3 días después de que Das Mariñas zarpara de Manila, los chinos le asesinaron a él y a la mayor parte de sus hombres mientras dormían,
apoderándose de la galera. Los miembros del Tribunal de la Inquisición no creyeron la historia del soldado español y lo encarcelaron en una prisión por deserción reconocida y la posibilidad de encontrarse al servicio de Satanás. Durante 2 meses, Pérez permaneció en un calabozo de Ciudad de México, hasta que llegó un galeón procedente de Manila. La información que trajo del gobernador das Mariñas es que había muerto asesinado en las Molucas por piratas, justo como Gil Pérez había descrito meses antes, e incluso uno de los pasajeros del galeón que llegó reconoció a este soldado español, a Gil Pérez, y juró haberle visto en Filipinas el 23 de octubre marchando con la guarnición del palacio. El Santo Tribunal de la Inquisición de México, ante las pruebas de los testimonios de los testigos, pareció no tener otra opción de tener que creer la historia de Pérez, que fue consiguientemente liberado de la cárcel y enviado a casa. Este soldado regresó a Filipinas y se reintegró a su antiguo puesto como guardia del palacio, llevando, al parecer a partir de entonces, una vida ordinaria y tranquila. Esta historia es un intrigante caso del fenómeno de la teletransportación que ha llegado hasta nuestros días después de 400 años. Pero hay algunos historiadores que discrepan de la veracidad de esta historia, como es el caso del historiador Mike Dash, que lo pone en duda y objetan que el incidente sea real porque solo figura en textos escritos de un siglo después de que supuestamente tuviera lugar los hechos, y alberga grandes dudas sobre su autenticidad, mientras que otros afirman que la historia es lo suficientemente creíble y que incluso existe un documento que atestigua su veracidad que puede ser consultado todavía en los archivos de Sevilla y Ciudad de México, como en el pasado y a día de hoy sigue siendo un enigma de la historia sin resolver. En mi opinión, es un hecho real, porque, como siempre digo, en épocas pasadas no tenían una imaginación como para inventarse historias de ciencia ficción. Lo que sí manipulaban, en todo caso, eran las palabras de Jesús, que ya sabemos cómo eran la Inquisición, pero eso es otro tema. Verdaderamente pienso que hay varias posibilidades, o bien se formó naturalmente, por la misma naturaleza, un agujero de gusano que capturó a este soldado teletransportándolo a otro lugar, o artificialmente, como pueden crearlo los extraterrestres para desplazarse de un sitio a otro con sus naves en un breve periodo de tiempo. Hay casos de personas que van con su vehículo circulando y de repente entran en una nube y aparecen a cientos de kilómetros e incluso en otros países. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un fenómeno natural de teletransportación? ¿Son abducciones por parte de extraterrestres? Si es así, ¿por qué lo hacen? ¿Es un experimento? Yo personalmente me decanto más por la opción de la manipulación por parte de seres no humanos y que con su tecnología manipulan a las personas para ver cómo reaccionamos en diferentes situaciones, como cual investigador observa e investiga con ratas. Bueno amigos, y hasta aquí este videoprograma. Espero que os haya gustado. Sacad vuestras propias conclusiones y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.